Vamos a ver y a resolver algunas preguntas tipo saber y pues, voy a tratar en lo posible de hablar de cada una de las opciones para saber por qué hay que descartarlas. Gracias. En esa primera pregunta están planteando la definición y están buscando el término que lo define. Pues en ese sentido, el mercantilismo sería la respuesta adecuada, pues porque de eso precisamente es que estábamos hablando en la anterior presentación. Eh, Habla de conservar la riqueza monetaria, el metal, el oro, la plata y generar pues que este se aumente. El término medieval pues es simplemente un término social que no amerita en este caso. Los fisiócratas hablaban de que era lo más importante eran los recursos naturales, pues esa es otra doctrina que habría que ver después, pero no se relaciona en este caso, y el liberalismo es precisamente todo lo contrario al mercantilismo. En este caso nos concentramos en el concepto de liberalismo económico y habíamos dicho que liberalismo habla de desregularizar, de quitarle papel al Estado, que intervenga demasiado en la economía. Y entonces la opción que más se acerca es la C porque habla de libertad de oferta, precio y comercio. La B habla de nacionalización. Nacionalizar es como volver propiedad del Estado las cosas. La primera, fijar precios, o sea, controlar precios tampoco. Y la última, regulación estatal, habla de regular, de poner reglas. Esa obviamente no es. En esta pregunta es importante definir el concepto de competitividad. Habla de competitividad y cuando uno habla de eso, habla de la capacidad que tiene uno de competir, o sea, de dar buenos productos a muy buenos precios, ser atractivos. En ese sentido, cuando les hablaba yo de que Colombia estuvo en el proceso de proteccionismo y que eso se dio en varios países de Latinoamérica, esa situación nos convirtió, bueno, las empresas que estaban acá las convirtió en poco competitivas. ¿Por qué? Pues porque no tenían con quién medirse, como cuando uno entrena y uno entrena siempre con alguien que no es tan bueno como uno para correr o para jugar fútbol, no sé, cosas de ese estilo. Entonces uno como que no pasa de un nivel, pero si uno juega con uno más bueno que uno, le exige más y mejor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A esa pregunta, desmontar aranceles, no necesariamente, porque estaría quitando simplemente la libertad de entrada de los productos extranjeros. La C habla del aumento de los salarios y las prestaciones sociales, pues ahí sí que peor, porque si los salarios son más altos, de los productos que hacen esas personas salen más caros, menos competitivos. La D habla de nacionalización del sector privado, precisamente las experiencias que se ha tenido con respecto a que el gobierno maneja empresas como en Venezuela, que maneja todas las empresas y no funciona muy bien, no es muy bueno en la competitividad. Por lo tanto, el Estado debe ceñirse es a aumentar la inversión relacionadas con infraestructura, con buenas infraestructura de comunicación, de vías de comunicación, investigación y desarrollo de nuevos productos, universidades, mejor educación para que seamos competitivos. Por lo tanto, la respuesta es la B. Esta pregunta también va en el mismo sentido de la apertura económica que propició el gobierno de César Gaviria en 1990 y posteriores. ¿De qué habla? Que muchas empresas posiblemente están protegidas. Cuando él decidió que debería haber una apertura económica, pues eso significaba que no iba a haber cortapisas para que entraran otras empresas a vender sus productos acá. O sea, se bajaban los aranceles que eran absolutamente altos y pues todo lo que tuviera que ver con impuestos a las importaciones. La pregunta que maneja, que se plantea al final es que cómo hubiera sido posible prevenir que muchas empresas se quebraran.
Obviamente la primera opción no es compatible porque pues aumentando los aranceles y los cargos de las importaciones, precisamente de eso era de lo que se trataba, de quitarlos. O sea que esa no es una opción. Claro que eso sería como volver al proteccionismo. La B, graduando, o sea, poniendo unos niveles menores, graduando la apertura a conveniencia de la industria nacional. Pues esa es una opción porque, pues, digamos que esperar a que se fueran adaptando poco a poco las empresas, digamos, bajarle los aranceles, pero no totalmente a los que venían, para que estas empresas de acá pues empezaran como a volverse más competitivas. C, recortando el gasto público y aumentando los impuestos. Pues si aumentan los impuestos, las empresas tienen que pagar más impuestos y no serían muy competitivas, estarían siendo más exigidas. Y la D, promoviendo medidas para reevaluar la moneda. Revaluación y devaluación, yo creo que son términos bastante, un poquito más complicados que yo creo que deberíamos dejarlos para otra oportunidad y bastante interesante. Eso lo vamos a explicar después, pero por ahora se debe entender que reevaluar la moneda es que la moneda nacional tenga cada vez mayor valor con respecto a otras monedas. Por lo general lo comparamos con el dólar. En el caso de la revaluación, cada vez que valga más, si la moneda nacional, el peso colombiano, se revalúa es porque hay que dar menos pesos por dólar. Y eso no le conviene a los exportadores, por lo tanto no le conviene a las empresas nacionales que quisieran vender al exterior. Por lo tanto, la opción adecuada es graduar la apertura a conveniencia de la industria nacional. Lo que pasa es que la palabra conveniencia en esta opción no me gusta mucho, que pareciera como que se le estuviera preguntando que hasta cuándo dejamos su industria protegida y pues nadie va a querer que se la desproteja. Todo el mundo va a decir, espera un momentico y termina, digamos, el gobierno eh, alcahueteando, como quien dice. Por lo tanto, esa es la mejor opción, de todas maneras. La apertura económica es un tema bastante importante y vuelve acá otra pregunta que podría también presentarse en ese sentido. Pues vuelven a retomar la historia de Colombia, el siglo XX, proteccionismo, y dice que a principios de la década de los 90, o sea, con el gobierno de Gaviria que decíamos, nos encontramos con un giro de 180 grados en política económica. Un giro de 180 grados es dar la vuelta y mirar hacia el otro lado. O sea, ya no es proteccionismo, sino apertura económica, obviamente. No es una medida de apoyo a la agricultura la opción acá a tener en cuenta. Una medida macroeconómica, pues sí, pero ¿cuál? Son muchas. Y la última opción es relativa al aumento de aranceles. Precisamente el aumento de aranceles es proteccionismo. Por lo tanto, la opción es medidas de apertura económica. En esta pregunta se toca otro matiz del gobierno de César Gaviria que, dicho sea de paso, fue un cambio de verdad drástico. A mí me tocó vivirlo cuando tenía un poquito más de años que ustedes en ese momento. Y de verdad se sintió fuertemente porque no les, yo les decía que no era posible conseguir muchos productos extranjeros. Eso era rarísimo, eso era anecdótico. Alguien que venía del extranjero traía cosas y uno se, se emocionaba viendo productos con empaques distintos, era bastante singular esa época. Entonces, cuando hubo esa apertura, pues fue muy llamativa y esa apertura estaba pues toda inmersa dentro de una tendencia económica que se llama neoliberalismo. Y cuando hablamos de neoliberalismo es como un nuevo liberalismo. ¿Y qué nuevo liberalismo? Pues un nuevo liberalismo económico. Es decir, va en esa misma línea. Por lo tanto, deberíamos seguirnos a las opciones de liberalismo que habíamos visto, que no tiene nada que ver con nada, que es políticas proteccionistas, en especial frente a importaciones, no.
es dejar ser, no intervenir demasiado. Eh, la B pues, es la opción más adecuada, pero sigamos con la C para irlas descartando, evitar los tratados de libre comercio para fortalecer el mercado interno del país. Precisamente eso es lo que no quiere que ocurra un gobernante neoliberal. Quiere que se den las cosas, que se dejen hacer, que se dejen funcionar solitas, de no intervenir, tratar de vender las empresas que sean del Estado, en fin. Y la D, desarrollar políticas fiscales tendientes a fortalecer el sistema educativo y el desarrollo tecnológico. Por lo general, las políticas fiscales es gastar plata al Estado. Al gastar plata al Estado, pues obviamente está interviniendo en el mercado, está interviniendo demasiado. El neoliberalismo dice, el Estado haga lo mínimo. Si quiere hacer cositas, pues hágalas, pero haga lo mínimo que pueda, o que deba mejor. Por lo tanto, pues sí haga unas escuelas, pero preferiblemente que eso lo atienda una empresa privada. Y desarrollo tecnológico seguramente se dará porque las empresas van desarrollando sus propias tecnologías. Por lo tanto, la opción más adecuada es la B, porque esa habla de liberalismo a toda máxima libertad económica, restringiendo al máximo la intervención del Estado en la economía. En esta pregunta también pues están hablando de capitalismo moderno eh, dentro del liberalismo económico y por lo tanto pues estamos hablando en muchos casos de neoliberalismo, como veníamos hablando en la anterior, y habla de que ese neoliberalismo ha buscado por lo general una integración mundial de manera paulatina. ¿Integración mundial en qué? En la siguiente parte habla de ajuste de regulaciones, mejorar las condiciones de competitividad en el mercado mundial, es decir, que las empresas pasen de un país a otro sin muchas restricciones, con la mayor libertad posible, que se les deje competir, que se les deje trabajar, que se les deje participar en el mercado que les parezca mejor. Y en ese sentido, la idea del liberalismo económico busca la opción adecuada sería la B, de nuevo, porque está hablando de la mínima interferencia del Estado en la libertad de circulación en la economía de mercado, que las empresas pasen de un sitio a otro, que las personas pasen de un sitio a otro y puedan trabajar en cualquier país. Eso no se cumple mucho, pero pues eso es parte de la idea neoliberal. La A, ¿por qué habría que descartarla? Porque habla de un territorio claramente limitado. Precisamente de lo que plantea el texto es que es un mercado mundial, no limitado. La C, ¿por qué hay que descartarla? Porque está hablando de migraciones y no necesariamente a eso se ciñe el liberalismo. Y la D, cooperación internacional, pues eso sería, es un poquito reprochable del neoliberalismo, porque el neoliberalismo es llevar el capitalismo a su máxima expresión de libertad. Y de hecho hablan de capitalismo salvaje porque se asimila a la selva donde gana el más fuerte. Y acá hablan de cooperación, el león no coopera con la gacela porque se la quieres comer. En esta pregunta se está retomando pues, la idea de Adam Smith con respecto a la, digamos, minimización del Estado y del gobierno en las actividades económicas y que se deje que la mano invisible que habíamos dicho funcione, que la gente, bueno, los empresarios, pues se vean incentivados a trabajar, a hacer las cosas mejor por su propia cuenta y por sus propias decisiones. Y plantea al final, en la práctica, este principio del liberalismo económico se traduce en, tenemos por la última, de industrialización de las economías. Es muy posible, pero no necesariamente es
va directamente hacia la industrialización de las economías. Puede que no, puede que sea una economía artesanal simplemente y todos tienen su propia empresa y trabajan bien, nadie se mete con ellos. No necesariamente. La C, producción en masa de bienes, es decir, que se hagan productos en serie, en grandes cantidades. No necesariamente, pues puede que, como lo decía en la D, puede que sea una economía no muy tecnificada de artesanos, pero que simplemente se está siguiendo el principio de Adam Smith. B, la nacionalización de las empresas privadas, pues todo lo contrario. Nacionalización o nacionalizar es quitárselo a las personas, a las empresas, a los dueños de las personas que son privados y ponerlo en manos del Estado, como pasa en Venezuela, por ejemplo, que Chávez nacionalizó un poco de empresas. Eso es totalmente lo contrario que dice Adam Smith. Por lo tanto, por descarte, después de descartar esas tres, la opción adecuada es la existencia de propiedad privada, es decir, que se respete la propiedad privada, es lo que aduce Adam Smith. ¿Para qué? Para que cada persona se vea motivada que va a conseguir más, nadie le va a quitar y pues simplemente se va a esmerar un poco más. Esta pregunta tiene inmersos bastantes conceptos y son bastante importantes. El concepto de divisas. Dice que Colombia al principio del siglo XX, hace unos 100 años, dependía directamente de la entrada de divisas para el desarrollo industrial. Divisas, o sea, monedas de otros países que reciben muchos países. Por ejemplo, el dólar, en ese momento no había euro, pero pues había francos franceses o marcos alemanes, en fin. Eh, Obviamente cuando hubo un colapso mundial económico ocurrió en 1929, pues las empresas que eran las líderes en ese momento de Estados Unidos se quebraron. Hubo un desempleo impresionante en Estados Unidos y todo lo que producía, que le comprábamos a esas empresas, pues no se pudo conseguir, por lo tanto, debíamos fabricarlos nosotros. Necesitamos unos productos, necesitamos fabricarlos nosotros o explotarlos nosotros. Necesitamos divisas para pues, hacer funcionar conseguir los insumos para hacer funcionar las empresas. Se desarrolló, pues obviamente industrialmente un poquito Colombia de esa manera, pues porque nos vimos obligados a crear empresas y eso estuvo enmarcado en el proteccionismo que les había hablado. ¿Con qué medidas se puede adelantar una política económica proteccionista? ¿Con políticas sobre la inflación? ¿Controlar los precios? No necesariamente. ¿Con políticas sobre las fronteras? No dejar que entren por las fronteras contrabando. Parte, no necesariamente es la opción más adecuada. La D, política sobre los impuestos, pues podría ser bajándole los impuestos a las empresas de acá, subiéndose a las que vienen de afuera, pues sí, perdón, a las que puedan entrar, pero en ese momento si había proteccionismo no podían entrar. Y la C es la opción obviamente más adecuada porque habla de políticas sobre aranceles. No queremos los productos de otros países, por lo tanto, si usted quiere venderlos, pague 20 veces lo que vale su producto y entonces pónganlo a ese precio, acá nadie lo va a comprar a ese precio. Por lo tanto, la opción es la C. Los invito a que miren de nuevo las diapositivas o los videos. Voy a tratar de poner los PDFs con estas diapositivas para que no sea tan complicado a veces leerlos, para que los analicen. Leyéndolos es más, es profundizar más. Yo simplemente hago esos audios para guiar un poco más y pues ya que estamos en la distancia no puedo, digamos, enfocar ciertas cosas que quiero que queden claras, pero es importante que las vean, tal como las encuentran ahí, pues, que las van a encontrar en la prueba y es importante que hagamos esos entrenamientos para que podamos abordar las pruebas como debe ser. Estamos hablando, próximamente pondré otro tema y otras preguntas. Chao.